Señores, les comento algo. La Laguna La Rodriguera, tengo entendido que todo eso allí hace muchos años fue... Bien, señores, así estamos ahorita, año 2026. Maduro, ya, ¿sabemos lo que dice allí? No. Y por aquí... ¡Ay, qué es esto! Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita vamos a recorrer por aquí unas calles y un urbanismo que creo que a ustedes no se los he mostrado ni nada de eso, ¿ok? Pero está muy interesante todo esto aquí porque creo no he documentado esta parte por completo. Simplemente cuando yo vine a este sitio, fue a documentar una laguna. Vamos ahorita a esa laguna a ver cómo está hoy en día, para ver más o menos cómo tantear para Semana Santa, y luego vamos a recorrer todo esto que ustedes ven acá, a caminarlo. Me llama mucho la atención este chivito que está aquí en la ventana, que dice: mírame, mírame, chivito. Opa. Que está allí como que soleándose, esperando la visita. Aquí, mira, por allí hace un momento venía una persona en moto y luego se regresaron. No sé, yo sé que para aquellos lados se va hacia un urbanismo que se llama los bolivarianos, pero yo para allá no, o sea, por este lado no he ido para conocer eso. Y por aquí, miren todo esto, las casas rurales, casas típicas goberneras, o sea, para aquellas personas que de repente son de otro país y dirán: mira, ese tipo de casas son típicas del gobierno y todo lo demás. Ay, mira, por allá hay una churubata, ¿será una piscina? Puede ser, puede ser. Mira, por aquí esto está cerrado, privado, no podemos entrar. Y por aquí también intentaron cercarlo, pero obviamente que no, es que esto es solo, es que lo debo de decir, decirlo, esto es solo, ¿oyeron? Y esto, aunque no esté tan lejos, porque mira, yo me puedo venir a pie se escucha, me puedo venir a pie, aunque no sea tan lejos, pero es solo, sí, es solo. Ok, miren, este terreno aquí lo están vendiendo, ahí está el número telefónico 0414-039-4121. Por aquí está este terreno en venta por La Rodriguera. Ahora, lo que no dice cuántos metros cuadrados son. Bien, el urbanismo que le digo, los bolivarianos, es ese que está allí. Miren, ya aperturaron, ya el camino está mucho más visible, pero hace la vez que vine a documentar la laguna, eso allí no se veía. Tengo entendido que todo eso allí hace muchos años fue una escuela, un liceo. Pero aquí vemos allí las estructuras que son así como de los años 20 aproximadamente. Quién sabe cuántos años habrá de ello. Bien, amigos, recuerdo, si estás llegando hasta esta parte del video, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar las notificaciones, y en la caja de comentarios te estaré leyendo tus opiniones referentes a esta zona donde estamos ahorita caminando. Recuerden, este es mi canal, Semper Eric. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric. Y repito, este es mi canal, Semper Eric, desde Valle de la Pascua, Venezuela. Desde uno de los estados de llanero de Venezuela, por cierto. Sí, si logran ver allí, mire, tienen las astas, o sea, que quiere decir que sí fue un colegio, sí fue un liceo. Y por las ventanales que tienen, yo en mi desconocimiento calculo que eran de los años 20. No sé. Ahí hay perros, me imagino. Si hay perros, hay alimentación. Y si hay alimentación, porque hay personas viviendo aquí o cuidando, no sé. No sé. Pero todo esto aquí, mira esta estructura. Sí, una estructura. No voy a decir que una estructura liceísta ni de colegio. Pero, una cancha deportiva, o sea, que sí. Esto fue en algún momento un colegio o algo, un liceo. Pero ahí hay una moto, sí. Qué bueno. Qué cosa, ¿no? ¿Quién sabe qué era? No sé. Si eres de Valle de la Pascua y conoces este sitio, por favor, en los comentarios te estaré leyendo por allí y indícame: mira, ese era el colegio tal, ese era el liceo tal, ese era el colegio tal, funcionó de tal año hasta tal año. Agradeciendo aquí para conocer nosotros la historia local del municipio de Leonardo Infante, de Valle de la Pascua. Amigos, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué les comento?
Resulta que esto no era un colegio, ni tampoco un liceo, ni nada por el estilo. Esto es la casona de la Rodriguera. Esta casa, obviamente sí, tiene ya varias lunas, como me dijo el señor, que ahorita me estuvo preguntando qué hacía yo por aquí, ¿no? Entonces, no, ya le estoy comentando que ando grabando de la zona, eso aquí, lo que la conocí como la Rodriguera y todo eso. Y entonces me dice, no, esta es la casa de la finca de los Rodríguez, de la Rodriguera, que es todo esto que nosotros vemos aquí. Todo esto, la casona es esa, o sea, esa es la casa. Y por cierto que la están vendiendo. Ahora, no me dijo el precio, porque desconoce esa parte, simplemente me dijo que sí, que están vendiendo la casona con todo este terreno que nosotros estamos viendo ahorita. Lo están vendiendo, obviamente, que me imagino que por parcela. No sé, me imagino que también pueden vender a aquellas personas que quieran construir urbanismo. Y bueno, aprovechar el terreno, ¿no? Y nada, todo eso allí lo están vendiendo, no sé, me imagino que habían creado ganado, cosas así. Ya hoy en día ya no es como tal. Me dijo que en la tarde estaban los dueños que venían, ellos daban la vuelta, vean la situación, cómo está, y eso, luego se iban para su otra vivienda, que lo más seguro es que no sea por este lado. Es que volteo mucho, porque es que hay tanto silencio que de repente se escucha como que hay muchas personas, de repente se escucha como si pasaran caballos, de repente se escuchan motos, personas que vienen corriendo. Es una cosa loca, oyeron, porque tú estás caminando por aquí y escucha eso, como pasos. No sé si son ideas mías. De hecho, ahorita aquí estoy viendo, ya se los muestro, que hay paso de ganado. Mira, hay una cruz allí de fondo, allí detrás de la casa, o de los silos, no sé. El señor muy amable, por cierto, me dijo, muy amable. No me dejó pasar porque obviamente no están los dueños y no tiene permiso para eso. Pero muy amable el señor y bueno, me explicó eso. Así que, aclarado el tema, no es un colegio, no es un liceo, es una casona, la casona de los Rodríguez, la casona rodriguera, la que le dio el origen a toda esta zona aquí, que es la zona de la Rodriguera, Rodriguera Country y otros nombres más que de urbanismos pequeños que hay aquí. Bien, señores, así estamos ahorita, año 2026. Vamos camino hacia la laguna. Entonces, yo sé que por aquí, una vez me fui, traté de caminar todo eso. Caminé, por cierto, en aquello 2022, 2023, cuando grabé el video. Me permitió grabar, pero vámonos por este lado. Porque yo no sé cómo está eso allí. Yo no sé si eso está en buenas condiciones de aquel lado. En aquel momento la laguna estaba un poco seca. Oh, miren estos pasos chiquiticos. ¿Vieron eso? Es una ave pequeña. Pajarito, algo así. Mira, mira. Mira que hay unos pasos. Lo bueno de la arena, cuando no hay mucha brisa, que se mantienen los pasos. Y si noto es motos. Mira, que hay huellas de motos y por aquí también las huellas de motos, pero hay dos solamente. O fueron o venían, no sé. Por cierto, miren, toda esta parte de atrás es la parte de la casona de la Rodriguera. Miren todo eso. El terreno, caramba. Yo me imagino que para aquellos años, cuando estaban sus hijos pequeños, andar todo esto era una aventura completamente. ¿Qué? Andar todo esto aquí era una sola aventura, porque con los muchachos, mira que yo se parece no es, pensé que era una silla voladora. Sí, es una silla voladora, miren. Es que les digo, mira, yo aquí estoy hablando cosas y les muestro. Entonces sí, miran, tiene allí unos columpios, una silla voladora, una pequeñita, pero caramba, cuando uno muchacho, es que yo me imagino, yo muchacho aquí, qué sé yo, en los años 30, 40 o 50, en la que fue construida esta casa, feliz, montando esa silla voladora y ese columpio, que de verdad que, nada, feliz. Y de repente hasta los nietos o bisnietos llegarían allí, ya, pero ya eso está solo. De hecho, me estuvo comentando el señor que las astas que están allí, que les comenté en un principio, es porque eso fue alquilado a una empresa privada para la construcción del tren que iba a atravesar toda Venezuela, y entonces ellos levantaron esas astas para
para levantar la bandera china, la venezolana y las banderas de la propia empresa. Señores, qué vista, qué bonito. Veo y no sé, siento como que estoy entrando a, no sé, entrando a Puerto Espíritu. Se me enreda un poco la lengua así. Normal, suscríbanse por eso. Eso es, señores, la Rodriguera. No la peruchera, como yo en el video había comentado. La Rodriguera, sí, hay algunas partes limpias. Un águila pasó por allí. Un gavilán, perdón. Wow, miren todo esto. Todo eso allí. En la Rodriguera. Hay que tener cuidado por aquí a caminar. Porque recuerden, indistintamente estamos en el llano, puede haber culebras. Y es normal. ¿Ok? Es normal. Wow, escucha ese sonido sabroso. ¿Oyeron? Un sonido sabroso. Mira, hay patos. Allá hay patos, allá hay patos, allá hay patos. Ahí van los patos. Ajá, sí, lo que les comenté es que si me fuera a venir por aquel lado, sí, si fuera pasado, pero como, mira, hay un caminito, de repente se pueda pasar, de repente no, se ha secado un poco más. Ese tronco allí, me parece que se ha secado un poco más, no sé si son ideas mías. Ah, pero se escucha sabroso. Esa parte allí está bastante sucia, me imagino que el agua no llega o es mucho arenal. Puede ser mucho arenal. ¿Oyeron? Puede ser mucho arenal. Qué bonito, mira, ya están los patos bañándose. Y las otras aves que no me acuerdo el nombre ahorita. Bien, señores, les comento algo. La laguna La Rodriguera no tiene una historia específica, no hay documentación en sí donde uno puede decir, mira, sí, esta fue más o menos, está desde los años 20, desde los años 30, los años 10. No hay una fecha específica. Simplemente hay comentarios de personas que dicen, mira, yo cuando tenía 10 años, estamos hablando de años 60, años 50, yo me bañaba cuando chiquito allá en esa laguna y todo eso. Pero no hay no hay algo escrito que me diga, mira, sí, esto está desde el año tal. O que se creó cavando y cuando caía el agua fue entonces llenándose poco a poco hasta el punto de que ya adoptó esta forma de laguna. O no hay una historia que diga que esto fue hecho naturalmente cuando llovía, todas las aguas que caían de la lluvia, todo eso recorría y llegaba hasta acá, porque resulta que en el fondo, qué sé yo, en el centro había no sé cuántos metros y se fue llenando hasta que se formó lo que hoy en día nosotros vemos aquí como laguna. Eso. Realmente no hay una historia específica, pero lo que sí nosotros podemos ver aquí es que es un lugar muy tranquilo, calmado, sabroso, para uno estar aquí, relajarse, para bañarse, porque sí, tú te puedes venir a bañar aquí muy tranquilamente. Pero lo que les quiero mostrar y quiero que hay que tener un poquito de conciencia y concientización de la naturaleza sobre estos espacios que son públicos, no son privados, aunque todo este terreno pertenece a los Rodríguez, tengo entendido así, pero a las finales de dominio público, indistintamente es privado, pero dominio público, es una cosa loca, pero es así. Bien, señores, si vas a hacer uso de todo este espacio, por favor, yo creo que ya lo he dicho otras veces, esta es parte de una piñata, no, de una poseta. ¿Qué carajo hace esta vaina aquí? O sea, ¿para qué vienes para acá a lanzar botellas? Bien sea plástico o vidrio, indistintamente. Miren todo eso. O sea, vengo allí, mira, ahí hay indicios de que estuvieron haciendo
un asado, una parrilla, no sé, no acuerdo cómo es que se le dice en Argentina ahorita, y dejan todos los residuos allí, y mire todo el basurero que hay allá. Miren todo eso. Al igual que, mira, hasta una silla partida, allá está bolsa. Bueno, está bien. Colocaron la bolsa que vemos allí, y en la bolsa dentro están las cosas. Perfecto. Chido, fino, calidad. Vemos esto aquí. ¿Sabes el daño que le están haciendo a este árbol? Porque estás cocinando aquí, porque es mucho más fácil de cocinar, porque la brisa no te apaga la leña y todo eso. El carbón, no, miren, el árbol está sufriendo, aunque sea inmenso, pero estamos hablando de 50, 100 años de historia aquí, que si te dijera, mira, yo he visto más cosas que tú en eso, es mucho más importante en mi vida que tú comiéndote una pequeña sopa, una parrillita, alguna carne. Son este tipo de detalles, este tipo de situación, este tipo de circunstancias, de la cual nosotros debemos estar conscientes. Tenemos muchas cosas por acá, muchos sonidos. Miren, pájaro carpintero por allá, parabulatas. Por allá está un gavilán, que está por allá. Uy, casi me caigo. No, hay que cuidar el ambiente, señores. Cuidemos el ambiente, lo que nos sustenta, lo que nos alivia, lo que nos da sombra. Cuidémoslos. Ustedes no se imaginan este panorama que veo allí. Ahora lo están viendo. Imagínense que todo eso esté seco por la contaminación, ya no haya laguna, ya no haya nada aquí, ya no haya agua. ¿Sabes qué ave es esa que va allí? ¿Sabes el nombre de esa ave? Si te lo sabes, en los comentarios te estaré leyendo. Coméntalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y si YouTube te pide crear un canal, no te preocupes, no es para que seas creador de contenido, sino para poder hacer comentarios que son normales de YouTube. Pero miren esta belleza. Miren, tienen unas vacas. Miren, allá hay un caucho. ¿Qué hace ese caucho allí? Por favor, ¿qué hace ese caucho? Está bien esto. Esto es alga de laguna normal, es natural, es parte de la diversidad, de la naturaleza. Ok, pero un caucho, eso no es parte de la naturaleza. Señores, ¿saben lo sabroso que está esta agua? No, chico. Sabrosísimo. Es que tenía que hacerlo. Es que tenía que hacerlo. Tenía que lavarme la cara. Porque el agua está, ni está fría, ni está caliente. Está en su punto. Qué sabroso. Está clarita aquí. Y la arena es, no, la arena es súper así, ¿sabes? Mira, es como la arena de playa, así más o menos. Solo que más densa, como más pegada, o sea, así, que no es la que se separa tan fácil como la arena de playa. Está sabroso. Mira, ya en el fondo hay un árbol de roble, amarillito, se nota. Bueno, señores, después de haber probado esa agua en mi cara así, echándome la cara bien sabroso, fresca, muy fresca. Nos despedimos de aquí de la Rodriguera, de esta laguna, y vamos ahora a caminar todo esto aquí de la Rodriguera. Wow, por ahí se escucha un águila, un gavilán, perdón, un gavilán. Por ahí se escucha un gavilán. Bueno, vamos a seguir por aquí. Pero, wow, qué sabroso. Estuve allí, sabroso y refrescante, realmente refrescante. Nada, no les quito más tiempo a ustedes. Vamos a seguir caminando por aquí, por este lado de los llanos de Venezuela, por este lado de Valle de la Pascua, en el estado Guárico. Repito, Venezuela, para aquellas personas que no me conocen y están ahorita viendo esta parte del video, les invito a suscribirse. Mi nombre es Eric, para aquellos que no me conocen, y este es mi canal, Semper Eric. Recorriendo partes y cosas que tú no habías visto, y recorriendo cosas, sectores que tú no conocías. Suscríbete. Sí, calor fuerte, fuerte calor.
Ok, ya había comentado de esto aquí, solo que no sé qué es esto. Ok, dice cámara de seguridad que está siendo grabado, no sé qué cosa. Pero miren, está todo esto, sí, aquí. Las cuestiones. Ay, sí, ahí es un restaurante, piscina y todo eso. Está por esta zona de la Rodriguera. Está interesante, está interesante. Bueno, amigo, la pregunta, compa, ¿esto aquí cómo se llama? La Rodriguera. Y esto es para alquiler y eso, esas cosas así. Piscina. Ah, ok, ok. También trabajamos por entrada. Ok, no, pasa que estoy grabando la zona, en la vaina, me fui para la laguna, grabando todo aquí y estoy aprovechando y entonces vi la broma y entonces me llamó la atención. Pues. Bueno, si quieres privado, eso tendrías que hablarlo con el encargado. Y Ajá. cuando abrimos así por entrada por persona, Ajá. la entrada sale en $5 por persona. Ok, Se permite el ingreso de comida, más no el de bebida. ok, La bebida la tienes que comprar acá. ok, ok. Bien, ya escucharon. Obviamente que no voy a grabar al muchacho porque a la persona porque no había solicitado permiso, pero por lo menos para que escucharan de primera mano el precio. Son $5 por persona de sábado y domingo, ok, y ya el resto es privado. Obviamente que privado es privado, de donde vaya privado. Pero $5 por persona la entrada, se permite alimento, pero no bebidas. Las bebidas las venden ellos por allí, ya todo es interno. En la piscina se ve refrescante, una churubata. Se ve refrescante. Por esta zona vemos todo esto aquí, todas estas casas, ahí venden o alquilan, no sé qué será eso allí. Compa, una pregunta, ¿eso allí es, cómo se llama? El fogoncito. Ah, el fogoncito. ¿Y está y abierto de qué día a qué día? Jueves a domingo. A partir de las 12. Vale, gracias. El fogoncito por acá, por la Rodriguera, no había visto el fogoncito, mira el fogoncito, pues ya está la Rodriguera, que es la piscina, y aquí para almuerzo, me imagino, cena y cosas así, el fogoncito, por aquí en Valle de la Pascua. Por aquí tenemos, mira, aquí es Las Marías, esa inmensa casa que vemos allí, con esos camiones que de los años 60 aproximadamente, lo tienen como, no sé, como museo, ¿será? Como un recuerdo, supongo, ¿no? Supongo yo, en mi desconocimiento, no he preguntado a ninguno por acá. Esta casa aquí, inmensa. Aquí hay varias casas grandes, ¿oyeron? Mira, aquella casa grande, ya vamos para allá. Para aquellas personas que vieron el en vivo, verán esa casa. Señores, no se vayan, quiero que vean esa increíble casa que está allí. Muy bonita, pero hay cosas. Miren esta casa. Esto es una mansión. Está cerca de la entrada. Está ahora ya cerca de la entrada aquí de Valle de la Pascua, y aquí de la sector La Rodriguera, wow, cerca. Esta casa, wow, miren la inmensidad, wow, qué grandísima. ¿Vieron eso? Wow, miren este terreno, mira, hay un perro allí, bueno, los restos de un perro lo lanzaron. Okay, miren, ahí están. Y tenía collar. Sí, tenía collar. O sea, era de alguien ya lo estaba cuidando entonces. Porque lo lanzarán por aquí. Bueno, más que obvio, ¿verdad? Pero wow, miren esa inmensidad. Casi que el celular no me da para tomar valga la redundancia, esta toma. No, pero miren todo eso. Inmenso. Viene todo hasta aquí, miren todo este terreno, esa casa, van lanzando basura. Yo no sé por qué la gente siempre ve en partes así sola y les vuela la cabeza y lanzan basura. Wow, ¿vieron eso? Qué grandísima. ¿Entramos? Claro que sí. Wow, miren esto. Wow, grandísima.
miren esta vaina. Wow, grandísima. Y también hay excremento de vacas, hay bosta. Normal en la zona, ¿verdad? Pero, wow, pero miren esta. Esto es... Obviamente que no puede faltar que rayen las paredes y todo lo demás. Ok. Y hay un indicio de algo por aquí que, miren, ¿ven eso? Eso es indicio. Indica muchas cosas. Indica cosas que... Maduro, ya, ¿saben lo que dice allí? No. Aquí el loco, J, y bueno, te amo, as JM. Tenemos varias cosas. Vamos a ver aquí, ¿qué vemos aquí abajo? Aquí como una especie de depósito o algo así. Sí, como una especie de depósito. Oh, eso es un tubo inmenso, durísimo. Un tubo, una parte de la estructura. Okay. Y aquí el patio, la broma, la salida. Okay. Vámonos por aquí, por la escalera esta de caracol. Vamos a ver aquí. Miren esto. No había visto esa... Ya yo había pasado por aquí, por esta casa, pero no había visto... No había visto por dentro. Les digo algo, me quedé en silencio porque escucho como ese sonido, ¿no? Y resulta que es la bolsa que está allí. Me quedo así como que, ¿sabes qué personas aquí? Y yo hablando aquí fuerte también. Bueno, menos mal que tengo el micrófono por acá cerca para hablar suaves, ¿verdad? Y no gritar por aquí. Pero va, mire qué bonito. Mire, por aquí subimos. Por la escalera caracol, por ahí subimos. Y por aquí... ¡Ay, qué es esto! Miren ese montón de excremento de persona. O sea, o es que limpia o es que lo hace todo en un solo sitio y no le importa nada. Eso es puro excremento de personas, por favor. Ay, cigarros y vaina. Esto aquí como que va a ser el baño. ¿Sí? El baño, te va a hacer el baño. Claro, se está haciendo en el baño, pero por favor. Pero vean esta vista. O sea, estás en el baño. Me imagino que, no sé, parte del jacuzzi, la poseta, lavamanos. ¿Ok? ¿Y aquí es para qué? ¿Un sauna? O, no sé, te estás bañando, está la ventana. Es que no, me vuela la cabeza aquí pensar que esto es el baño, ¿verdad? Y es que esto es el baño, no tiene otra explicación. Hay demasiadas conexiones, muchas conexiones. Esto es el baño. Qué increíble vista iba a tener este baño, o tiene, porque no han terminado todavía de construir. Esto es concreto, pero es... por aquí está otra. Wow, miren esto. No entiendo este pedacito, ¿era para qué? ¿Y esta ventana era para qué? No sé. Miren, por allá tenemos la avenida de las Industrias, ¿ok? Recuerden, por allá es donde entramos. No, bolsa, yo te necesito sacarte porque me tienes nervioso. La bolsa me tiene nervioso. Escucho el sonido y pienso que no sé. ¿Esto sería un cuarto o una terraza? Terraza. Es una terraza. Vámonos por aquí. Porque miren esto acá. Miren esto. Subimos aquí, la entrada principal, subimos a la escalera de caracol. Tenemos este techo increíble, que en el centro iba a ser una lámpara o una cosa así. Eso es fibra de vidrio, pero ya con yeso, creo yo. Pero ya miren, para pasar los años, miren cómo ya está. Wow, pero qué bonita, de verdad qué bonita casa. Muy bonita. Wow, este es un cuarto. ¿Por acá? Sí. Este es un cuarto. Con su baño. Gaveteros. Mira, sí, este es el baño de este cuarto. Por aquí.
Miren, miren, miren. Wow, increíble. Y tenemos aquí, yo supongo que esto era para la closet, todo este espacio increíblemente grandísimo. Okay. Muy bonita. Mira, tenía su propia vista, su propio balcón. O sea, este cuarto era especial. Tenía su propio balcón bajo, pero muy bonito, muy bonito. Mira, quien estuvo aquí hizo esta obra de arte, escucha, esta obra de arte muy bonita. Mira, esta tiene una salida hacia acá. Qué raro, no entiendo todavía, no entiendo esta parte. No entiendo. Por aquí era que esto era el lavandero, seguramente. No sé. O bueno, aunque está, sí, o este era el cuarto de, ¿cómo se llama? Cuarto de servicio, el cuarto donde está el agua para calentar el agua y todo eso, porque están las tuberías. Es muy posible, yo aquí me desconocimiento arquitectónico y estructural y todo lo demás. Uy, mira, tenemos más evidencias por aquí, lo que vimos en un principio cuando entramos a la casa. Wow, miren esto, otro cuarto. Qué bonito. Y este supongo que es su baño, ¿sí? El baño, miren la poceta, lavamano por acá, la regadera por allí. Ok, sencillo, pequeño, con la vista hacia... Es que se escuchan como si alguien estuviera aquí. Ok. ¿Vieron esto? Tiene allí... ¿Qué es esto? Wow, miren esta vaina, un montón de agujas, no lo voy a tocar ni siquiera. ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? Aquí dice... Miren, dice lidocaína y no sé qué vaina con inefrina. Bueno, ya saben para qué estamos usando este sitio. Sabemos para qué. Me tuve que quitar los lentes porque no, para ver mejor. Veo muy oscuro. Este otro cuarto. Sí, vámonos para acá. A ver. Caramba, pero lo que... Perro. Todo eso. Mira. Un montón de evidencia. Lidocaína, todo ese montón, agujas y demás cosas. Wow, hasta preservativos. Wow, un montón de cosas. Miren hasta... Ay, caramba. Wow, miren ese montón de cosas. Y por aquí... Wow, ¿vieron eso? Un montón de vainas para... O sea, aquí la gente se vuela. Aquí la gente se vuela. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuando no quiero pronunciar la palabra porque después YouTube me puede bloquear esa palabra o decir que son palabras no adecuadas y me bloquea el video o cualquier otra cosa. Aquí seguimos, miren, por aquí otra, seguimos, miren, la entrada principal, seguimos por aquí por la escalera. Hay más arte callejero, vamos a llamarlo de esa manera, más grafito. Aquí seguimos con la escalera, subimos, perdón. Miren esto aquí, muy bonito, muy bonito. Miren esto, demencia, los locos, no sé qué cosa. Un montón de cosas acá. Wow, miren esto. Esto es un baño. Solo que esta parte aquí porque está así como comido, no sé. Baño, más preservativos, más cosas. Ya sabemos que hay más cosas. Más vaina. Hay más vaina. Wow, esta es la terraza. Pero, wow, qué vista, qué vista. Sí, estoy hablando un poco más fuerte, pero qué vista, qué vista. Me gusta, qué vista. Esto aquí está súper bonito. Súper. Wow, qué vista, miren todo eso. De verdad que cuando llueve, que todo esto aquí, este verdecito y floreado y la cuestión, debe ser bonito, muy bonito. Todo eso. Mira, esto aquí como para las parrillas, una cosa así, porque mira, esta
para el agua, el desagüe, electricidad. Sí, debe ser como la parte para hacer una barbacoa, así como dicen en Argentina, una barbacoa, una parrillada, ok, al aire libre. Wow, qué sabroso. Qué sabroso, o sea, para hacer una parrillada aquí, al aire libre, bien bonito, calidad, de verdad que sí, muy calidad. Y por aquí, miren, por aquí seguimos, miren, por aquí está una escalera, que sigue más acá, se va a unas terrazas mucho más hacia arriba, valga la redundancia, y tenemos, miren, subir, bájate, estás aquí bebiendo muy tranquilo. ¡Yo, jepa, sube, vamos para la parrillada! ¡Dale! Adriana, llegó Lisandro, pon allí la otra carne. No, esa no, la bolsa de los 20 kilos, listo, 20 kilos de carne allí porque el compadre viene por acá a disfrutar de una buena parrillada. Y nada, a disfrutar de este momento por acá. ¡Compa! Whisky. Sí, listo, whisky. No, nada de cerveza, whisky. Nada de cerveza. Cerveza cero. Trambólico. Bueno, nos regresamos. Bajaremos. Ya disfrutamos aquí. De verdad que me vuela la cabeza pensar. Es más, me voy a agarrar la cosa esa. Todas las cosas o sea, yo me imagino, no sé, o sea, tú con dinero, con mucha plata y todo eso, y viviendo solo en esta casa, debe ser así como que medio fastidioso, tú solo en la broma. No sé qué opinan ustedes. O sea, díganme ustedes allá abajo si tienen tanto dinero así y todo acomodado y entonces ya los muchachos crecidos, ya tus nietos crecidos, ya cada uno se ha independizado y queda tú y tu esposa solamente con una casa así de este tamaño. O sea, dime tú, voy a limpiar el piso, amor, voy a limpiar la sala, ok. Cuando llego aquí arriba ya la sala está sucia. Más o menos es algo así. Cuéntame, si has llegado hasta esta parte del video, primeramente te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos visto y a que veas, imagínate todas las cosas que Valle de la Pascua escondida tiene. Son increíblemente muchas cosas. Hoy vimos dos cosas, la laguna, la Rodriguera, y la otra es esta casa que está abandonada, una mansión que está prácticamente en el olvido. Es increíble las cosas cuando ve aquí. Cosas que, imagínense las cosas que podrías ver de Valle de la Pascua si sigues y te suscribes a este canal. Así que te invito a suscribirte, a darle me gusta, compartir, activar las notificaciones. Y nada, quién sabe dónde estaremos la próxima vez. De repente un avión abandonado, un búnker, o no sé, o en algún pozo por allí escondido que guarda historia de este lado del país de Venezuela. Increíble. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric. Así que muchas gracias por estar allí. Nos vemos. No te olvides en comentar y nada, suscríbete. Mientras tanto,